Voy a conducirles en una reflexión que me despertó muchos pensamientos en estos días pasados, unas 2 o 3 semanas. Estaba yo pensando en las primeras expresiones del libro de Génesis, en el capítulo 1, ¿sí? Que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Y bueno, mi tema iba por el lado del orden y de la autoridad cuando yo hablaba de esto. Sin embargo, les decía, me vino al pensamiento esas expresiones: la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y en medio de todo ese caos, el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios estaba presente, ¿sí? Algunos han querido poner cierta dificultad entre el versículo 1 y el versículo 2, ¿sí? Como que hay un lapso de tiempo entre el versículo 1 y 2, porque no les gusta la idea de que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Cuando dice el verso 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego el 2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía, llegan a pensar que no es posible porque Dios es un Dios de orden, y entonces crean una teoría que la llaman la teoría de la descontinuidad, ¿sí? Donde se supone que hay un periodo de tiempo enorme entre el versículo 1 y el versículo 2, ¿sí? Que Dios creó los cielos y la tierra y los creó perfectos, ¿sí? Y que hubo un tiempo, sin embargo, en medio de esa perfección, que entró Satanás y generó el desorden, ¿sí? Que se dice en el versículo 2. Pues es una teoría que a mí no me satisface mucho, ¿verdad? Porque es un tanto especulativa. Lo cierto es que cuando Dios crea el universo, ustedes conocen algunas de las teorías de la creación del universo como una gran explosión, así de una supernova que de alguna manera lanza, ¿verdad? Polvo cósmico, donde ese polvo cósmico pues realmente son planetas, ¿verdad? Y son soles, ¿verdad? Que en el universo es algo extraordinario, algo inimaginable, ¿verdad? Ese momento. Y así se establecen las teorías sobre el origen del universo, como un momento en que se da esa gran explosión. Y bueno, sin duda, la creación del universo tuvo que ser de alguna manera un tanto caótica, ¿verdad? Si pensamos nosotros en ese momento en que se crea la Tierra y se crea todo el universo, da pie a pensar en todo ello, ¿verdad? En ese desorden, ¿verdad? Sí, en ese desorden estructural, ¿sí? Pero es un desorden natural. Es parte de la creación, porque a la hora de empezar a crear algo, de pronto se tienen que mover todos los factores, los cimientos, ¿verdad? De manera que puede parecer que hay un desorden en un momento dado, y puede ser realmente un desorden en el sentido de nuestra concepción de estética, ¿sí? Lo que a nosotros nos parece desordenado, ¿verdad? En las concepciones estéticas que tenemos de la realidad, ¿sí? Pero que Dios comienza a darle orden a todo eso. Pero lo atractivo y lo que quiero dejarles en esta mañana es que el desorden, ¿verdad? Y el caos, ¿verdad? Es parte de la realidad, ¿sí? La vaciedad, el desorden, las tinieblas, ¿sí? El mundo siempre ha padecido, ¿verdad? Quizás en sus orígenes, en el universo, en la creación de la tierra, ¿verdad? Llegó el momento donde se puso orden, ¿sí? Y se arregló la vaciedad, ¿sí? Y las tinieblas se separaron, que fue lo primero que Dios hizo, que separó la luz de las tinieblas, ¿sí? Dijo Dios: sea la luz,
y se separa la luz de las tinieblas, y empieza así poco a poco poner orden, donde el inicio del orden, les digo, está en relación con separar la luz de las tinieblas, pero eso es en la naturaleza, en el orden estructural de la naturaleza, ¿sí? O sea, Dios puso orden, ¿verdad?, donde había desorden, ¿sí? Puso atractivo y belleza donde había vaciedad, ¿sí? Y puso luz donde había tinieblas, ¿sí? Y se logró todo esto en el universo porque el Espíritu de Dios estaba presente. Y eso es lo extraordinario que me llamaba a mí la atención. O sea, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía, ¿sí? Es decir, que a través de la historia y a través de todos los siglos de la humanidad, el ser humano, ¿verdad?, sigue padeciendo desorden, ¿sí? Hoy vemos que el orden que Dios logró en lo estructural, en el universo, ¿sí?, creando un universo tan perfecto, tan bello, tan extraordinario, ¿sí?, pues de alguna manera no ha logrado concretarse en la vida del ser humano, ¿sí? El ser humano, ¿verdad?, de alguna manera Dios lo crea perfecto y crea un orden desde el principio. Sin embargo, el desorden lo trae el mismo hombre, ¿sí? Y desde entonces, o sea, el desorden en la persona, el desorden en la familia, el desorden en los pueblos, ¿sí? Entonces, la sociedad humana se convierte en una sociedad desordenada, vacía, y en la cual las tinieblas, ¿sí?, están presentes. Desorden, vaciedad y tinieblas, ¿sí? Y así ha sido la historia de la humanidad a través de los siglos, ¿sí? En su mayoría, los grupos sociales han vivido y han mantenido y de alguna manera se han movido en el desorden, la vaciedad y las tinieblas, ¿sí? Hasta el día de hoy vemos nosotros que hay ese desorden en la vida de las personas, ¿sí? O sea, cómo traer armonía a la vida del ser humano, ¿sí? Cuando el ser humano está en una realidad de desorden y vive en una realidad de desorden, de caos, ¿sí? Una vaciedad que vive el ser humano y que vive en las familias y que vive en los pueblos, que nada los satisface. Una vaciedad que continuamente nos está conduciendo a buscar, ¿verdad?, algún satisfactor temporal para llenar esa vaciedad. Y lo obtenemos y volvemos a sentirnos vacíos, ¿sí? Casi por lo general pensamos que al obtener ciertos satisfactores temporales vamos a satisfacer la vaciedad. Sin embargo, los llegamos a tener y los disfrutamos por un tiempito, ¿verdad? ¿Sí? Como el niño con el juguete nuevo, ¿verdad? Que lo agarra y anda jugando y al ratito ya lo botó, ¿verdad? Porque la vaciedad, ¿sí?, no puede ser saciada, ¿sí?, mientras haya desorden en la vida del ser humano. Entonces, pero la buena noticia que me surge a mí de aquí es que en el desorden, en la vaciedad y en las tinieblas, el Espíritu de Dios está presente, ¿sí? O sea, en esa persona, en esa familia, en esa comunidad, en ese pueblo donde se perciba desorden, vaciedad, tinieblas, no nos debe caber la menor duda de que el Espíritu de Dios está presente. O sea, Dios no se ha desentendido jamás, ¿sí?, de su creación. Dios no se ha desentendido jamás del ser humano, ¿sí? Dios está en su creación, ¿sí? El Espíritu de Dios está presente, ¿sí?
De manera que, pues para mí esa es una buena noticia. Desafortunadamente, a veces el común de las personas tiende a vivir en el desorden y tiende a considerar el desorden como algo normal, ¿sí? Llega el momento donde pues ya vemos que no, es que esto así es como en el ámbito de la realidad social que vivimos en el país, en la ciudad, llega el momento donde ese desorden que hay, ¿sí? Esa vaciedad en relación con los valores, ¿sí? Nos parece algo normal, ¿sí? Y llega el momento donde lo aceptamos, es que así es la realidad, ¿sí? Y no pensamos en la posibilidad que existe de que ese desorden, esa vaciedad, esas tinieblas puedan ser transformadas, ¿sí? O no pensamos que Dios esté presente, ¿sí? En ese desorden, ¿sí? Y es que realmente pues resulta a veces difícil pensar que Dios está presente en la ciudad, ¿sí? Dios está presente en el ámbito de ese desorden, de esas tinieblas. Dios está ahí, pues sí. El Espíritu de Dios estaba presente desde el origen, ¿sí? Y se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? De manera que a mí me fortalece mucho pensar que siempre existe la posibilidad potencial de cambiar las cosas, de que llegue el orden de Dios, ¿sí? A la vida de las personas, a la vida de una familia, a la vida de una comunidad, ¿sí? Porque Dios no está ausente, Dios no se ha desentendido. Esa es la buena noticia. Dios está presente y basta quizás con que se reconozca el desorden, ¿sí? Por eso es muy importante que aparezca esa expresión aquí, porque el desorden es una realidad, ¿sí? Pero es una realidad que puede transformarse y cambiarse, ¿sí? El desorden es una realidad, pero una realidad que no está abandonada de Dios, sino una realidad donde Dios, por el Espíritu Santo, está presente, ¿sí? El Espíritu Santo es la fortaleza de Dios, es el poder de Dios entre nosotros, ¿sí? Que es capaz, digo, de transformar el caos en armonía, ¿sí? La vaciedad en belleza. Entonces, hoy vivimos tiempos difíciles, sin duda, y tiempos en que la fe flaquea la fe, porque pareciera ser que todo está desordenado, vacío y que hay tinieblas por todas partes, y luego pues tendemos a sentarnos en nosotros mismos y decir, bueno, pues sálvese el que pueda, ¿no? Y yo en mi casa vamos a tratar de salvarnos porque ya no hay esperanza, porque ese desorden, esa vaciedad, esas tinieblas, parece que tienen el imperio sobre las personas, las familias y las comunidades. Pues la buena noticia, mis queridos, es que el Espíritu de Dios está presente aún en ese desorden, vaciedad y tinieblas. De manera que podemos nosotros y tenemos esa autoridad para ir donde está ese desorden, esa vaciedad, esas tinieblas, y en el nombre de Cristo decir, sea la luz, ¿sí? Cuando Dios dijo, sea la luz, en ese momento empezó a transformarse todo, ¿sí? Dios separó la luz de las tinieblas, ¿sí? Y al disiparse las tinieblas, entonces el orden empieza a establecerse. Si hoy viven las familias, si viven las personas o viven las comunidades en tinieblas, ¿sí? Y viven en ese desorden, es porque no se ha manifestado el Espíritu de Dios en ellos. Pero esa es la buena noticia, hermanos, que ustedes y yo, que hemos tenido una experiencia, que nuestra vida se ha ordenado de alguna manera, que tenemos valores que le dan sentido a nuestra existencia, que de alguna manera no estamos vacíos, que de alguna manera hemos diferenciado los satisfactores temporales de los satisfactores eternos, ¿sí? Y que tenemos en estima los valores espirituales, porque por eso están ustedes aquí. Si no tuvieran en estima los valores espirituales, no estarían luchando por estar aquí. Entonces, esa bendición y ese testimonio que ustedes tienen, hay que compartirlo, ¿sí? Hay que creer que ahí, si tiene usted un familiar, un amigo, donde usted ve el desorden, la vaciedad y las tinieblas, pues vaya ahí y conviértase usted,
en la voz de Dios para esas personas. Urge hoy en día, urge, ¿sí?, que nosotros tengamos fe de que Dios no ha abandonado el mundo. A veces nos abandonamos a la idea de que pues ya todo se acabó, ya viene el fin, vamos a prepararnos solamente para salvarnos nosotros y pues mundo, ahí te quedas, ¿sí? Yo me voy. Pues quiero decirles que no, ¿verdad? Que hay esperanza. O sea, Dios es un Dios de esperanza. Que en esa vaciedad, que en ese desorden, que en esas tinieblas que vive el mundo, hay esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Siempre, siempre está para traer esperanza. Solo falta que alguien, ¿verdad?, se levante y diga, sea la luz, ¿sí? Hágase la luz. Que usted le pida a Dios de todo su corazón por esa familia, por ese amigo, por ese vecino, por ese trabajador, ¿sí? Que sea la luz en su vida. Que la luz de Dios venga a disipar las tinieblas y que empiece a establecerse el orden de Dios en la vida de esa persona. Cuando el orden de Dios se establece, hermanos, todo cambia y se vuelve armonioso, se vuelve bello, se vuelve agradable, se vuelve bienaventurado. Entonces, les dejo la buena noticia hoy, ¿sí? Dios no se ha desentendido del mundo, ¿sí? Y en medio de ese aparente desorden, vaciedad y tinieblas, el Espíritu de Dios está. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios todo lo llena en todo. Podemos estar seguros de que Dios está presente en la realidad cotidiana. Dios está presente en usted. Usted tiene el Espíritu de Dios. Usted tiene el Espíritu de Dios. Porque usted ha abrazado este camino. Usted tiene la potestad y tiene la autoridad para decir, hágase la luz, disípense las tinieblas, llénese lo que está vacío. Pero hay que levantarse, hay que creer en lo que somos, ¿sí? Creer que ya las tinieblas, el desorden, la vaciedad ya se fue de nosotros y que el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿sí? Tenga esa plena certeza. Hay una cancioncita que me enseñó hace mucho, la aprendí en una situación muy complicada de la vida, ¿sí? Estaba yo, tenía yo poco tiempo en la fe y era muy romántico, ¿sí?, en aquellos años. Y me acuerdo que acostumbraba a irme a la orilla del río a hacer oraciones. Me levantaba muy temprano y me iba caminando desde mi casa hasta la ribera del río para hacer oración, ¿sí? Y pedirle a Dios por las necesidades de mi familia, de la iglesia, del ministerio. Estaba yo, pues, no tenía todavía los 30 años, yo creo. Y recuerdo que en una de esas ocasiones, mientras estaba yo para empezar mis oraciones, muy temprano por la mañana, yo creo que todavía no eran ni las 7 de la mañana, de pronto empiezo a oír unos gritos, un clamor. Y era alguien que se estaba ahogando en medio del río. Alguien que intentó cruzar y que no lograba cruzar y que se estaba ahogando. Y yo no sé nada, bueno, no sabía nadar y todavía no sé nadar, yo más o menos floto, pero de esas de meterme a sacar a una persona, pues no, era imposible. Y solo todo el ambiente. Y no sé cómo, de dónde, apareció una persona. Apareció una persona con una guitarra en el hombro. Y se iba acercando así como, de pronto lo vi así a 10, 15 metros. Y se acerca y entonces oye también el clamor de la persona y suelta la guitarra, se quita los zapatos y se arroja al agua. Y lo salva. Fue algo extraordinario. Pero lo que me dejó más impactado fue al final que él se puso a cantar ahí con nosotros. Se puso a cantar. Y cantaba una cancioncita que nunca se me olvidó. Que decía, muy dentro de mí el Espíritu de Dios se mueve. Muy dentro de mí hay una gran revelación de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Y lo cantaban y otra vez y yo pensaba, muy dentro de mí el Espíritu de Dios se mueve. Muy dentro de mí hay una gran revelación de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Y esta mañana, mis queridos, hay que tener presente que el Espíritu de Dios está en ustedes.
Desde el momento que ustedes pusieron su fe en el Señor y abrazaron este camino y dijeron, esto es bueno y yo lo quiero, desde ese momento el Espíritu de Dios está en ustedes, ¿sí? Ese desorden, esa vaciedad y esas tinieblas, ¿sí?, se acaban cuando el Espíritu de Dios se manifiesta. Entonces tengamos la certeza de que en ese desorden aparente que vive la gente, que vive la comunidad, ¿sí?, en ese desorden, en esa vaciedad y en esas tinieblas, el Espíritu de Dios está presente. Ahí en ese hogar que se está destruyendo, ahí en ese hogar donde hay disensiones, pleitos, amarguras, ¿sí?, que usted no ve más que caos ahí, bueno, el Espíritu de Dios está ahí. Solamente es necesario que alguien diga, hágase la luz. Si esas personas que están ahí, en su necesidad y en su vaciedad, ¿sí?, le hablan a Dios, Dios se hace presente. Pero si no pueden hacerlo porque las mismas tinieblas los tienen de alguna manera atrapados, para eso estamos usted y yo, para ir ahí con ellos y decirles, hágase la luz. Entonces quiero invitarles, uno, a que piensen que Dios no se ha desentendido del mundo. Dios está presente, ¿sí? A tener siempre en su pensamiento que en el desorden, la vaciedad, ¿sí?, y las tinieblas, ahí está el Espíritu de Dios. Dios no está lejos de nadie, ¿sí? Y que también tengan presente que ustedes tienen el Espíritu de Dios. Ustedes tienen el Espíritu de Dios. Y hacer sus oraciones y pedirle a Dios que el Espíritu Santo llene sus vidas, ¿sí?, que llene su pensamiento, que llene su boca, de manera que usted tenga esa fortaleza y esa determinación para ir ahí donde está la vaciedad, donde están las tinieblas, donde está el desorden, y decir, hágase la luz, hágase la luz, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Es tiempo, mis queridos, es tiempo. Quizás ahorita han pasado los años y pareciera como que la reunión afloja y es que, pues de alguna forma, todos ustedes, ¿sí?, tienen el Espíritu de Dios y están llamados para llevar luz. Más tengan confianza en ustedes mismos, tengan fe en que Dios está con ustedes, fe en que tienen un poder y una autoridad, fe en que el Espíritu de Dios está para llevar esperanza, de que no se desentiende de la gente, y entonces que tengan esa confianza para decir, hágase la luz, y a separar la luz de las tinieblas, ¿sí?, porque ahí está la luz en medio de las tinieblas. Entonces lo dejo a su consideración y tengan presente eso, ¿sí?, que desde sus orígenes, ¿sí?, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas, ¿verdad?, llenaban la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios estaba presente, ¿sí? Entonces, Dios no se ha desentendido. El Espíritu de Dios está presente aún en el caos. Y el Espíritu de Dios está en el corazón de sus hijos, que le hemos entregado nuestra vida. Amén. Amén. Oremos a Dios y pidámosle. Usted, hermano, quiere hacer esta oración y pedirle a Dios que nos permita disfrutar, ¿verdad?, el Espíritu de Dios que está en nosotros. Que el Espíritu Santo se manifieste en la vida de cada uno de los que conforman este grupo, de manera tal que puedan ir donde están las tinieblas, donde está la vaciedad, donde está el desorden, y en el nombre de Cristo declarar, hágase la luz, y sepárense la luz de las tinieblas. Amén, por favor.